Ok, vamos a ver lo que es el texto expositivo mixto. ¿Alguien tiene alguna idea, algo que le venga a la mente, algún conocimiento previo cuando hablamos del texto expositivo mixto? ¿Qué es lo que se entiende por texto expositivo? Exposiciones de distintas maneras. Ya, ok, un texto expositivo son exposiciones de distintas maneras, de distintos temas, ¿no? Busca exponer algo, ok, está bien, es válido. Ahora vamos a leer un breve concepto sobre los textos expositivos. Cuando nosotros hablamos de un texto expositivo, hay que tener claro el concepto de qué es un texto. Un texto. Cuando nosotros hablamos de qué es un texto, vamos a tener como concepto básico que es un conjunto de conocimientos, un conjunto de párrafos que van a seguir un orden lógico, coherente, un orden que tenga cohesión. Esto quiere decir que los párrafos van a tener una relación entre sí. Los párrafos, ¿no? Una cantidad de párrafos nos va a dar un texto. ¿Por qué texto expositivo? Porque estos párrafos, esta información que van a contener los párrafos, tiene como objetivo informar y aportar conocimiento sobre un tema, pero no lo va a hacer como un texto informativo, que solamente va a buscar aportar conocimiento sobre un tema a un grupo de personas, sino que lo hará con una intención didáctica, lo hará que el lector entienda la idea que se quiere dar a conocer de una forma dinámica. La información que se dé en estos textos ampliará los conocimientos del receptor, pero no lo hará como un texto informativo, que solamente lanza la información, tú lo lees, tú lo interpretas, tú lo entiendes. El texto expositivo utilizará gráficos, utilizará encuestas, utilizará pequeños resúmenes en cuadros para hacer que tú entiendas ese tema que es complejo, eso que se quiere exponer en el texto, solamente de una manera dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y un texto expositivo? Es que el texto expositivo tiene la intención dinámica para hacer entender una idea o ampliar los conocimientos del receptor. Ahora, ¿cuál es la estructura del texto expositivo? La estructura del texto expositivo son tres. La introducción. En esta introducción se va a dar a conocer el tema. Se utiliza un tono ameno porque lo que vamos a buscar en esta introducción es dar a conocer el tema, pero vamos a tratar de contextualizarlo, de ejemplificarlo. ¿Por qué, Miss Bárbara? ¿Por qué? Porque en esta introducción nosotros tenemos que despertar el interés del lector. En la introducción daremos a conocer el tema, vamos a tratar de contextualizar lo más que se pueda con ejemplos de la vida real, para que de esta manera podamos despertar el interés en el lector. Después de la introducción viene el desarrollo. En el desarrollo voy a ordenar la estructura de forma lógica. Voy a exponer las ideas. ¿Qué es lo que yo quiero que el receptor sepa? Se inicia con un pequeño análisis de lo que yo quiero dar a conocer. Después del pequeño análisis, o bien empieza con un análisis o puede ser con una pregunta abierta. Y después de ello se empiezan a plasmar las ideas con un orden lógico. Todo lo que yo quiero dar a conocer al receptor. Por último, vamos a tener una conclusión, una síntesis. Puedo hacer como un pequeño resumen de todo lo que yo he dado a conocer. Puedes poner tu opinión dentro de esta conclusión.
el texto expositivo te da la opción de que en la conclusión puedas dar una opinión, puedas dar sugerencias, puedas dar proyecciones. Si yo tengo un texto expositivo sobre la COVID, ¿no? La situación, voy a contextualizar. En la introducción podría poner una experiencia personal, tal vez. En el desarrollo voy a utilizar una pregunta abierta. Y en la conclusión podría hacer unas proyecciones, ¿no? En el 2021, en el 2022. Esta es la estructura de un texto expositivo. Cuando yo hago un texto expositivo, no es que yo expongo mi idea en un papel u oralmente, porque ya, sin orden, sin sentido, ¿no? Todo tiene un orden, todo tiene pasos a seguir. El texto expositivo también lo tiene, su estructura. Introducción, desarrollo, conclusión. Después de esto, nosotros vamos a tener lo que son, vamos a trabajar aquí. Ok, chicos. Vamos a ver el texto expositivo, cómo es su función comunicativa. La función comunicativa es referencial, porque lo que busca, se dice que es una función comunicativa, porque lo que busca es informar sobre un tema, sea de ciencia, sea política, sea salud. Lo que va a buscar es informar sobre un tema. Después vamos a tener el vocabulario. Este vocabulario tiene que ser específico, propio de lo que vamos a hablar. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes escriben un texto expositivo, hablando sobre, por ejemplo, sobre alguna enfermedad, ¿no? Que han descubierto. Ustedes, el lenguaje que van a utilizar va a ser un lenguaje vulgar, va a ser un lenguaje intermedio o va a ser un lenguaje mucho más profesional. Si buscan que un grupo de personas se enteren de la situación o de la enfermedad, del virus, de la bacteria que ustedes han descubierto. Sería un lenguaje formal. Ok, podría ser un lenguaje formal, pero no tan formal, no con preguntas, no con palabras muy buscadas, ¿no? Porque si nosotros queremos dar a conocer, va a depender mucho qué tema vamos a trabajar y a qué receptor va dirigido. Si yo descubro, supongamos, un virus y quiero que, por ejemplo, las personas, no sé, pues, a ver, los adolescentes, porque este virus afecta, no sé, al sistema digestivo de los adolescentes, recuerda que el texto expositivo busca informar, pero de una forma dinámica. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser un lenguaje coloquial, normal, como cualquier otra persona. No voy a utilizar palabras muy rebuscadas en un diccionario porque probablemente no me entiendan lo que yo estoy hablando. Si yo escribo sobre un tema científico y va dirigido para personas que de repente, no sé, pues hacen experimentos, trabajan en laboratorio, podría utilizar términos un poquito más buscados con respecto a la carrera, porque las personas que trabajan en un laboratorio, en un hospital, en una clínica, manejan esos términos casi a diario. Entonces, vamos a tener que cuidar mucho el vocabulario que vayamos a utilizar en este texto expositivo. Cuando nosotros hablamos de estrategias explicativas, ¿por qué hablamos de estrategias explicativas? Porque el texto expositivo hemos dicho que busca informar al receptor de una forma mucho más dinámica. Eso es lo que hace la diferencia con un texto informativo. Voy a tener que buscar una buena definición, no lo que diga ya el resto de libros, el diccionario, no. Voy a tratar de que el receptor entienda la definición de una manera más dinámica, con palabras sencillas. La ejemplificación en base a ejemplos, la reformulación en base a repreguntas,
Cuando hablamos de clase de textos expositivos, pueden ser manuales de estudio, entradas de diccionario, artículos periodísticos, sobre ciencia. Y en este caso, las secuencias explicativas pueden ser descriptivas, porque se va a buscar describir una situación, o comparativa, porque en base a los ejemplos que se hagan, podría compararse dos situaciones, dos años distintos, depende de lo que nosotros vayamos a escribir. Entonces, chicos, aquí yo tengo un texto y dice, a ver, le voy a pedir por favor, bueno, lo voy a leer yo. Dice, los flamencos, ay Dios, ¿dónde está? Se fue. Un momento, por favor. Aquí está. Ok, dice, los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustres salinos de salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatómeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Pregunto yo con respecto al texto. ¿El texto está dirigido, por ejemplo, a personas que no tienen que tienen conocimiento cero sobre estos animales? No, son personas que ya saben sobre ese. Correcto. Y nos vamos a dar cuenta que este es un texto expositivo que personalmente ahí hay términos, y lo he puesto para ver el ejemplo en el tema del momento de escribir el lenguaje, porque ahí hay términos que yo no conozco, y esto hace que se interfiera la comprensión del texto, porque yo tengo que ir a un diccionario a buscar el significado de ciertas palabras. Y ese texto expositivo yo lo he sacado de un libro que es para alumnos de cuarto de primaria. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta con ese ejemplo la importancia que tiene en cualquier tipo de texto, no solamente expositivo, informativo. La importancia del lenguaje y saber qué tipo de receptor es el que va a leer los textos que nosotros vayamos a escribir. Entonces, chicos, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algo que quieran preguntar?